La religión no salva, las tradiciones no salvan, la ley no salva, los rituales dogmáticos no salvan, las liturgias y el legalismo no salvan. Quizá te sientes atrapado en un círculo interminable de rituales, de tradiciones religiosas, preguntándote: ¿será que realmente voy al cielo? ¿Será que conozco a Dios? ¿Será que como soy tan religioso conozco al Señor? ¿Voy para el cielo? No salva la religión. Es fácil caer en la trampa de pensar que ciertas reglas y costumbres religiosas es lo que nos salvará. Pero no es la religión la que salva. La religión en sí misma no tiene el poder de salvar. Las tradiciones religiosas pueden hacernos sentir en algún momento quizá seguros, pero la realidad es que solo crean una falsa ilusión. Jesús vino para mostrarnos algo radicalmente diferente. La salvación no se encuentra en cumplir los rituales, ni en cumplir la ley o en adherirse a normas estrictas. La salvación se trata solamente de la transformación que Cristo opera en el corazón del ser humano, y viene al ser humano cuando el ser humano acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, nos estaba invitando a salir de la esclavitud de la religión, a salir de la esclavitud del legalismo, de las tradiciones, para entrar a una auténtica relación con Él. Él nos llama a dejar atrás todo lo que no tenga que ver con su amor, incluso si eso significa renunciar a nuestras costumbres y tradiciones religiosas. Es hora, hermano, de romper las cadenas de religiosidad y buscar la verdadera libertad que solo la encontramos en Cristo. Dejemos ya a un lado las tradiciones que no nos llevan a una profunda relación con Dios y abracemos a Jesucristo, que nos ofrece esa relación que necesitamos para ser salvos. La salvación no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Por lo tanto, huye de la religiosidad. Esta es la prédica número 38 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer el pasaje que anunciamos, Juan 10, 22 al 42. Pero como la porción es extremadamente larga, iremos por bloques. Vamos al primer bloque, Juan 10, 22 a 29. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, en el Evangelio de Juan nos deja claro que ahora mismo era invierno. ¿Se recuerdan? La fiesta anterior había terminado, la fiesta de los tabernáculos. Jesús había seguido yendo al templo, pero ahora pasaron unos meses desde el final de la fiesta de los tabernáculos hasta iniciar esta fiesta de la dedicación. El pasaje nos está diciendo que ahora era invierno. El invierno en Israel va entre los meses de diciembre hasta el mes de enero. Por ahí es lo más difícil. Incluso febrero todavía hay mucho frío, incluso cae nieve. Esta era la fiesta conocida como Hanukkah. Era una festividad judía que conmemoraba la rededicación del segundo templo de Jerusalén. El segundo templo en Jerusalén había sido rededicado.
Antíoco Epífanes, rey de Siria, profanó el templo de Jerusalén. Los macabeos ganaron la batalla contra los sirios y lograron recuperar el templo, y por eso lo rededicaron y le pusieron al servicio de la fe nuevamente. Entonces, cuando rededicaron el templo, hicieron una fiesta que le llamaron la fiesta de la dedicación. Por eso se llama así la fiesta. Hanukkah es esa fiesta de rededicar el templo de Salomón al Señor, y celebraban la libertad religiosa y la dedicación de la fe judía. Hasta hoy, todavía hoy en siglo XXI, la fiesta de la dedicación la siguen celebrando los judíos, y celebran muchos días de fiesta para dedicarse al Señor y para dedicar el templo, que hoy ya no existe. Hoy ya solo están los muros. El muro de los lamentos es lo que queda del templo de Salomón, de este templo. Pero bueno, esa era la fiesta que se celebraba en el mes de diciembre. Nuestro pasaje dice que era invierno, hacía mucho frío. Por eso el pasaje dice que Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Yo me imagino que el pórtico, como ver este púlpito, ¿no? Este escenario, tenía estas columnas, y me imagino que Jesús estaba aquí en el pórtico porque hay techo en el pórtico y no estaba expuesto al frío de la calle, sino que aquí se resguardaba un poco del frío. Caminaba en todo el pórtico cuando ahí ocurre este pasaje. Los judíos lo logran ver en el pórtico y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Eso dice el pasaje. Si tú eres el Cristo, dínoslo pues, dínoslo abiertamente. Aparentemente esos judíos estaban muy inquietos, deseando saber la verdad acerca de Jesús. Según ellos, las afirmaciones que el Señor había hecho anteriormente no habían sido lo suficientemente contundentes para que Él dijera abiertamente: yo soy el Mesías. Pero esos líderes judíos querían ver a través de la respuesta de Jesús algo que pudieran tener un argumento para capturar a Jesús y llevarlo ante Pilatos para que le quitara la vida. Pero si había alguna duda en cuanto a sus verdaderas intenciones, la respuesta del Señor nos deja claro que no fueron honestos al hacer la petición. Esos judíos estaban pidiendo algo que ya deberían saber. Ellos tenían las pruebas suficientes de que Jesús era el Cristo. Aún así, ellos querían que Cristo hablara, que Cristo dijera: soy el Mesías. Entonces lo capturaban y lo iban a llevar a Pilato. Pero por eso le increpan. La interrogante de los judíos es escuchada por el Señor: dinos ya abiertamente si tú eres el Cristo. Y el Señor responde: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, les dijo, ellas dan testimonio de mí. Hermanos, prestemos atención a esto con cuidado, porque esto es grave. Cuando una persona cierra su mente y su corazón al Señor, a la revelación de Dios, empieza un proceso de endurecimiento del corazón. Repito eso, hermanos, porque eso es muy importante. Cuando una persona cierra su corazón a las enseñanzas del Señor, ya no quiere escuchar nada de Dios, es muy probable que su corazón empiece un proceso de endurecimiento. Y aquel que endurecido no está, ya no le habla el Espíritu Santo, porque ya tiene un callo en el corazón, ya no siente, su conciencia ya está dura. Muchos hoy, hermanos, hoy están viendo las obras de Dios en su vida. Muchos hoy están viendo las obras de Dios en su familia, en su salud, en su trabajo, en todo lo que concierne a esta persona, pero cierran sus ojos, no quieren ver las obras de Dios. Están viendo que su familia está restaurada, ellos no quieren, ellos quieren irse por otro lado. Están viendo todas las obras de Dios, pero no quieren poner atención. Eso pasaba con los judíos. Los judíos estaban viendo todas las obras que Cristo hacía, pero no querían poner atención. Si esos judíos hubieran reflexionado un poquito nada más acerca de las obras que Jesús había hecho, fácilmente se hubieran dado cuenta: oh, este es el Cristo. Pero ellos no querían darse cuenta. Ellos estaban con el corazón endurecido y por eso no querían creer en Cristo. Pero el Señor les deja claro por qué era que ellos no creían. Y en el pasaje dice:
pero vosotros, les dice Cristo, no creéis porque no sois mis ovejas. Ahí está, eso es lo claro. ¿Por qué no creían? Porque no eran las ovejas de Cristo. Hermano, para los incrédulos el evangelio es locura, ¿no? Es locura el evangelio, porque ellos no son las ovejas. Para nosotros es poder de Dios, pero para el incrédulo es locura, ¿no? Es locura para los que se pierden. Por eso es que hay mucha gente que llega a las iglesias pero no entiende, y en vez de entender se burla, y es una locura porque ellos no son ovejas. Y Cristo les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Punto. Ahí está claro. Su incredulidad era causa de que ellos no formaban parte del redil del Señor, pero también era la prueba que no le pertenecían. Finalmente, su incredulidad sería la causa que los separaría del cielo. Hermano, ¿qué es lo único que a ti y a mí nos puede separar de la vida eterna? La incredulidad. Si no creemos que Cristo es el Señor, que Él nos puede dar vida eterna, que murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados, redimirnos y darnos vida en abundancia y vida eterna, simplemente no tendremos vida eterna. El único pecado que excluye al ser humano de la presencia de Dios es la incredulidad. No hay otro pecado, porque de la incredulidad parte todos los demás pecados. Si alguien es adúltero es porque es incrédulo. A mí no me importa creer en Dios, no me importa que la Biblia dice que no debemos adulterar, yo soy adúltero. Entonces no es crédulo, sino incrédulo. Y la incredulidad le hace cometer cualquier pecado. Todo pecado parte de no creer en que Cristo es el Señor. Punto. Cuando uno cree que Cristo es el Señor, uno le respeta como Señor y como Salvador, y uno se abstiene de pecar. Hermanos, en contraste con los judíos incrédulos, el Señor ahora va a hablar de sus ovejas. Por un lado están los judíos incrédulos, líderes religiosos en el pórtico, y por otro lado las ovejas de Cristo. Y Cristo dice, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas, pero mis ovejas, dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Miren qué fácil. Si nosotros somos ovejas del Señor, le seguiremos. Hermano, te hago una pregunta. ¿Eres tú oveja del Señor? Amén. Ahora la otra pregunta. ¿Obedeces al Señor? Amén. Si eres oveja del Señor, debes regocijarte, hermano, porque dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz. Y ahora escucha, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Cristo. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo oyes la voz de Cristo? Dios me habló, hermano. Cerré la puerta anoche y me habló. No, oyes la voz de Cristo leyendo la palabra, hermano. Amén, aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Mis ovejas, que somos nosotros, oyen mi voz. ¿Cómo la oímos? Leyendo la palabra. Y me siguen, quiere decir, me obedecen, obedecen lo que está ahí. Punto, eso es lo que dice Cristo. Es que el evangelio se resume a eso. Creemos en Cristo porque leímos la palabra, lo descubrimos en la palabra y seguimos las ordenanzas de la palabra. Eso es el evangelio. Amén. Sigamos nuestro pasaje, hermanos. Juan 10, 31 al 39. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Este pasaje es lindo, pero tiene una complicación teológica.
en apariencia. Así que la vamos a ver. Los judíos habían pedido a Jesús que declarara si él era el Mesías o no. Y Jesús hizo mucho más que declarar que él era el Mesías. Agitó las aguas de los fariseos hasta una cólera intolerable. Ya no le podían ni siquiera ver. Por lo tanto, volvieron a tomar piedras y querían apedrearle. Pero Jesús no perdió la calma. Él intentó razonar con ellos nuevamente. Jesús les respondió y les dijo: muchas buenas obras he hecho. Está bien, no crean en mí, crean en las buenas obras. Y los judíos dijeron: es que en las buenas obras sí creemos, pero no creemos en ti. O sea, no nos referimos a las obras. Es que tú has blasfemado, diciendo que eres Dios, haciéndote pasar como hijo de Dios. Y Jesús les dice la confusión teológica. ¿No dice la Escritura dioses sois? Algunos predicadores de este tiempo dicen: hermano, ¿ya vieron? Somos dioses, podemos ordenar las cosas y somos dioses, porque la Escritura, Jesús mismo está diciéndole a los judíos: ¿ya vieron? La Escritura dice dioses sois. Hermanos, el Señor enfrenta a los judíos de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Leo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Hermanos, el Señor está citando una cita que vamos a poner aquí en la pantalla para que la busquen. Salmo 82:6. Busquen esa cita para ver qué está hablando el Señor. Porque el Señor está diciendo: no dice en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Salmo 82:6, leámoslo, dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hermanos, ¿todos somos dioses nosotros? ¿Somos dioses o no? Hermanos, no se vayan a confundir pensando que nosotros somos dioses. Nada que ver, no es así. Entonces, ¿qué es, pastor? Porque la Biblia ahí dice. Ok, leamos. El Salmo 82 está indicando que los jueces, es que hay que leer los contextos, hermanos, de todos los textos, ¿no? El Salmo 82 está indicando que los jueces de Israel eran denominados dioses porque por medio de ellos hablaba Dios al pueblo la justicia que debían impartir. O sea, ellos eran catalogados como dioses delante del pueblo porque ellos impartían justicia. Eso es lo que dice el contexto del Salmo 82. Por eso Jesús dice: no dice en vuestra ley dioses sois. ¿Por qué? Véanme acá. Porque estos líderes judíos eran los que tenían la obligación de decirle al pueblo que era bueno y que era malo. Jesús les dice: ustedes, no, para la ley terrenal actúan como dioses, trayendo a colación el Salmo 82, ¿no? Y ustedes no me creen a mí que yo digo soy hijo de Dios. La razón de que el salmista había dado este título a los jueces, hermanos, era que ellos actuaban, como repito, en nombre de la justicia divina en este mundo, no que ellos eran dioses. Un caso parecido, vamos a verlo, fue el que le pasó a Moisés frente al faraón, ¿no? Jehová constituyó a Moisés como Dios delante de faraón. Leamos Éxodo 7:1. Éxodo 7:1. ¿Qué dice ahí? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué quiere decir eso? Dios no le dijo a Moisés: tú vas a ser Dios divino, con todas las cualidades divinas. No, le dijo: en vez de que yo como Dios baje y le hable al faraón, vas a ir tú a hablar al faraón. Yo te constituyo ahora como Dios para el faraón. O sea, la palabra de Dios mía, tú, Moisés, la vas a llevar al faraón, y Aarón será tu profeta. ¿Se dan cuenta? Dios no dijo: Moisés, tú vas a ser Dios divino. No, constituyó a Moisés como Dios para faraón, porque era el que le iba a decir al faraón los juicios que vendrían sobre Egipto. Eso mismo dice el Salmo 82. Los jueces de Israel eran dioses para el pueblo. Por eso dice en vuestra ley, dijo Cristo, vosotros dioses sois. O sea, hermanos, no se vayan a creer que ustedes son Dios, oigan. Porque si ustedes son Dios, pudieran hacer cosas que hace Dios. Y ustedes no pueden hacer cosas que hace Dios, ni yo.
apenas podemos peinarnos los que tenemos pelo y apenas podemos tener para los frijolitos y ya van que podemos calmar la lluvia, poner el sol acá. No, eso lo hace Dios, eso no son ustedes. Y aquel que crea que es Dios, que la palabra está diciendo que son dioses, yo lo reto un día que venga aquí y que nos haga un par de cosas como Dios, a ver si es cierto. No es cierto, porque no, nosotros somos humanos. Amén. Hermanos, para que quede claro ese punto, entonces debemos comprender el contexto de las Escrituras. Jesús está citando ese Salmo 82 y lo está citando en Juan 10, 34 a 36. ¿Por qué lo está citando? Porque los judíos lo acusaron de blasfemia. Le dijeron: tú blasfemas diciendo que eres hijo de Dios. Entonces Jesús cita ese texto. Les dice: si yo digo que soy hijo de Dios y vuestra ley dice que ustedes son dioses y ustedes son los que juzgan, entonces ¿quién está peor? ¿Ustedes que son dioses o yo que soy hijo de Dios? Entonces le dice Jesús: no, hombre, yo no estoy blasfemando, yo soy hijo de Dios. Hermanos, si aquellos jueces injustos fueron llamados dioses, ¿qué de extraño había que Jesús sea llamado hijo de Dios? Ellos no querían creer en Cristo. Por eso Jesús les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los judíos, hermanos, finalmente se negaron a escucharle y procuraron, dice el texto, prenderle, agarrarlo, tomarlo, pero él escapó de sus manos. Por unos momentos los argumentos de Jesús habían detenido momentáneamente a aquellos airados judíos, pero rápidamente volvieron a querer prenderle, pero sin éxito. Vamos a terminar el pasaje, Juan 10, 40, 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y ahí se quedó. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermanos, Jesús deja toda la revuelta, la discusión, el pórtico de Salomón, y mejor se va. Donde ve que las cosas iban a poner difíciles con los judíos, mejor se va. Y se va del otro lado del Jordán, como para recordar el día de su bautismo, como para recordar que un día él fue sumergido en aguas por Juan el Bautista, como para recordar que un día él empezó su ministerio terrenal y estaba a punto de terminar su ministerio. Ya estaba a punto de terminar, le faltaban unos meses nada más para terminar su ministerio terrenal. Y Cristo va del otro lado del Jordán y mira las aguas. Recuerda cuando Juan el Bautista bautizaba allí y mucha gente le seguía. Y cuando la gente le siguió y lo miró del otro lado del Jordán, la gente se recordó de Juan el Bautista. Y la gente decía: Juan no hizo milagros, pero todo lo que dijo de este se cumplió. Y entonces la gente creía en Jesús. Hermanos, yo no sé a cuál lugar corres tú cuando te sientes angustiado. Jesús corrió al Jordán para recordar su bautismo, para recordar que él había nacido para servir y que tenía un ministerio que cumplir. Yo no sé a dónde corres tú cuando te sientes en dificultad, pero yo te invito a que corras a Cristo Jesús. Cuando te sientas en dificultad, dobla tus rodillas, corre a Cristo. Derrama tus lágrimas delante del Señor y Dios te dará lo que tu corazón anhela. Él te dará paz en medio de la tormenta. No sabes qué hacer. Hoy cantábamos con los chicos de la alabanza una canción preciosa y decía: Jesús, su nombre es sobre todo nombre. Hermanos, el nombre de Cristo es sobre toda enfermedad. El nombre de Cristo está sobre el cáncer, sobre los tumores, sobre las enfermedades, sobre las deudas, sobre todo nombre. El nombre de Cristo es sobre todo nombre. Pon ahí el problema que te está atormentando hoy y tienes que saber que Cristo es sobre ese problema. No hay otro nombre más grande que Cristo.
Jesús abandonó el templo y fue al Jordán, y allá lo siguió la gente. ¿Qué sentido tenía para Cristo seguir discutiendo en el pórtico de Salomón? No tenía sentido. Mejor se fue al Jordán, y allá mucha gente creyó en él. A partir de ese momento, hermanos, los que querían acercarse a Jesús, escuchen esto es impresionante. Jesús deja el pórtico del templo y se va al Jordán, y a partir de ese momento la religiosidad del templo se convierte en muerta. En el templo ya no estaba la salvación. La religión no salva, la ley no salva, los rituales no salvan. Ahora la gente que quería ser salva ya no tenía que venir al templo, porque ahí no estaba la salvación. Ahora tenía que ir a Jesús, porque allá estaba la salvación. La salvación es Cristo Jesús. No está en un templo, no está en un lugar físico. La salvación es Cristo. Él es la salvación. Así que Cristo un día dejó el templo y toda la religiosidad se quedó ahí. Y Cristo un día fue y se apartó lejos al Jordán. Hoy Cristo ha venido aquí porque siempre ha estado con nosotros. No que esté en este templo de concreto, ladrillo, lámina. No, Cristo está en este templo de carne y hueso. Tú y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo. No permitamos que un día Cristo salga de este templo. No, digámosle: quédate aquí en mi templo. Amén. ¿Eres el templo del Señor, hermano? Si tú eres el templo del Señor, tienes que saber que el Espíritu Santo vive adentro de ti. Cuando te sientas débil, cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimido, acongojado, ansioso por la vida, solamente tienes que saber que el Espíritu Santo está en mí. Yo soy más que vencedor. El Espíritu me fortalece y Él me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué maravilla que aquel día Cristo sale del templo de Jerusalén, pero ahora entra al templo de cada uno de nosotros. Qué maravilla que cuando recibimos a Cristo en el corazón, Él nos habita y nosotros somos sus ovejas. Conocemos su voz y le seguimos. ¿Habrá alguien aquí que todavía no es oveja del Señor? Cristo dijo una gran verdad. Escucha: mis ovejas oyen mi voz. Segundo, me siguen. Y tercero, no voy a perder a ninguna oveja de las que decidieron seguirme. Gloria a Dios. Si tú has decidido seguir a Cristo, no te perderás, querido. Llegarás hasta el final, y al final enfrentarás a Cristo y tendrás la vida eterna, porque ninguna de las ovejas de Cristo se pierde para siempre. No. ¿Habrá alguien que dice: yo quiero ser oveja del Señor? ¿Habrá alguien que hoy quiere aceptar a Jesús? ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? ¿Dónde estás? ¿Puedo ver tu mano levantada? ¿Habrá alguien que acepta a Jesús hoy y que dice: yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador? Si quieres, puedes levantar tu mano. ¿Habrá alguien? ¿Estás acá? Hoy es un buen día para decirle: Señor, ¿me ayudas? Quiero entrar a tu redil. Quiero dejar este disfraz de lobo que he cargado toda la vida. Quiero seguirte como oveja. Por última vez pregunto: ¿quieres aceptar a Jesús? Levanta tu mano. Amén. Una dama. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, querido. ¿Cuántas veces yo he visto a este chico en la iglesia? No sé cuántas veces. Gloria a Dios, aleluya. Demos otro aplauso al Señor, hermanos. ¿Habrá alguien más que quiere aceptar a Jesús hoy? Quizás has venido muchas veces y no has aceptado a Cristo. Hoy es el día de salvación. ¿Quieres aceptarlo? Pon tu mano arriba. ¿Estás? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti.
Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.